Muy buenos días. La Junta de Portavoces, reunida hoy, ha debatido durante un buen rato a propósito de cómo ir incorporando las proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara. Hay que tener en cuenta lo numerosos que son en este momento, en esta legislatura, los grupos y, por tanto, también la dificultad de ir encajando en las sesiones de los plenos las iniciativas legislativas de los grupos de la Cámara. Se ha llegado a un primer acuerdo, que entendemos que es un acuerdo provisional y de mínimos, porque no todos los grupos se sienten en las mismas condiciones desde el punto de vista de la posibilidad de debatir sus propuestas, pero sería un acuerdo que, en primer lugar, garantizaría el dar prioridad en el debate cada uno de los plenos a los proyectos de ley que llegaran del Gobierno. Lógicamente, si desde el Congreso llegan aquí iniciativas legislativas, hay una prioridad que hay que conceder y, en el supuesto que no hubiera iniciativas legislativas que vengan del Congreso, esos dos debates se corresponderían con proposiciones de ley de los grupos de la Cámara. Si viniera solamente un proyecto de ley, habría una proposición de ley y, de esa manera, podríamos ir generando una dinámica de debate amplio de toda la lista de proposiciones de ley que ahora mismo están pendientes. Ha sido, como digo, un debate no sencillo por el número alto de grupos que hay en la Cámara, pero entendemos que hemos dado un primer paso. Por ejemplo, la próxima semana, el próximo pleno, lo que tendríamos sería dos debates procedentes del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre dos proyectos de ley que ya se han visto en el Congreso relativos a la imposición sobre empresas digitales y sobre transacciones financieras. Y estos dos proyectos de ley ocuparían la parte correspondiente a debate legislativo en nuestro pleno. El pleno de la semana que viene, por otra parte, tendrá la presencia de todos los ministros, menos la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el presidente del Gobierno, que vino hace relativamente poco tiempo y todavía no tenía previsto volver a participar. Y habrá intervenciones después en interpelaciones, mociones consecuencias de las interpelaciones últimas y, como digo, esos dos proyectos de ley que tienen ya el correspondiente dictamen de la Comisión de Hacienda. Por cierto, la práctica totalidad de las comisiones en el Senado ha iniciado ya su tarea. Quedan muy pocas comisiones que no se hayan reunido, al menos en mesa y portavoces. Se les había pedido a los presidentes de las mesas que agilizaran al máximo este trabajo para ir recuperando el ritmo necesario. Esa recuperación del ritmo de trabajo de esta Cámara tiene que ser compatible, como no puede ser de otra forma, con extremar la precaución en el funcionamiento del Senado. Desde ese punto de vista hemos denegado la posibilidad de llevar a cabo algunos actos para los que se nos había pedido que se realizaran aquí. En algún caso, como el de la presentación del informe sobre pobreza y exclusión, que sistemáticamente se hace en esta Cámara, yo misma tuve ocasión de presentarlo el año pasado, se les ha explicado que hoy como hoy estamos restringiendo al máximo la presencia de personas que no son senadores o trabajadores de esta Cámara para evitar posibles contagios. Así que, desde ese punto de vista, vamos a tener, sin duda, menos actividad abierta. No va a haber jornada de puertas abiertas, tampoco la va a haber en el Congreso. En fin, las visitas guiadas quedan suspendidas, se habían venido reduciendo en número, pero creemos que la situación de la Comunidad de Madrid obliga a que extrememos las precauciones y así hemos decidido hacerlo.
Y, por lo demás, la única cuestión que puedo comentarles es que la Mesa ha tenido conocimiento de una propuesta que se nos formula desde la organización Oceana, una organización internacional que tiene también su propia presencia en nuestro país, para que el Senado se una a las instituciones libres de plástico. Esta es una petición que también se ha formulado ante el Congreso y de la que tomamos buena nota precisamente en el momento en el que aquí en el Senado se está llevando a cabo un análisis de todas las actuaciones que podemos llevar a cabo para reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. Y, sin ninguna duda, el uso de plásticos de un solo uso va a ser algo que quedará prohibido cuando en España se apruebe la transposición de la correspondiente directiva europea. Muy probablemente el Senado y también el Congreso, me consta, seremos de las instituciones que avanzaremos más rápidamente en un momento en el que también, debido a la pandemia, ha aumentado el volumen de residuos, muchos de ellos residuos de plástico, que vamos a intentar, en la medida de lo posible, que reduzcan también su gestión inadecuada dentro de esta Cámara. Así que intentaremos que todo el mundo sepa qué hay que hacer con las mascarillas, cómo hay que deshacerse de ellas, como parte de una tarea de información y de concienciación a los miembros de esta Cámara y a sus trabajadores. Por mi parte, hoy no había ninguna otra cosa. Sí, tengo dos dudas. La primera, entiendo que el presidente del Gobierno no viene a la próxima sesión de control, ¿verdad? No viene el presidente del Gobierno. El presidente no ha avisado que la semana que viene no venía. Y, en segundo lugar, ¿de cuánto es el atasco que hay en las proposiciones de ley de los grupos? ¿En qué se puede cifrar? ¿El número? Sí. Pues no he contado, pero son varias decenas. Son varias decenas, con lo cual, obviamente, primero los grupos pueden seleccionar, porque algunas de ellas vienen de meses atrás y, por lo tanto, pueden no tener ahora el mismo sentido desde el punto de vista del debate político, pero lo que queremos es que todas las semanas en el Pleno que hay cada 2 semanas, en todas las ocasiones, si es posible, haya hueco para una proposición de ley, por lo menos. Eso no será posible si llegan 2 proyectos de ley, como es el caso del próximo Pleno, pero ya estamos de acuerdo incluso en una rotación que sin duda da espacio, en primer lugar, a los grupos minoritarios. Queremos que es oportuno que los grupos minoritarios, que valga la redundancia o la contradicción, son mayoritarios en el conjunto de los grupos del Senado, tengan la oportunidad de traer a la Cámara sus propias iniciativas. Muy bien, si no hay nada más, muchísimas gracias.